Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de noviembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Miles de inmigrantes se abalanzaron hace 2 días sobre la verja fronteriza que separa Bielorrusia de Polonia. El Ministerio de Defensa polaco hizo público este martes un vídeo en el que mostraba cómo entre 3 y 4.000 inmigrantes acampaban junto a la frontera para, a continuación, tratar de cruzarla en grupos que se empleaban violentamente contra la alambrada. Algunos de estos grupos iban equipados con cizallas para cortar el alambre de espino y penetrar en Polonia. Enfrente se encontraron a policías antidisturbios y a efectivos del ejército polaco disuadiéndoles con mangueras de agua a presión. Esto lo hemos podido ver todos gracias a los vídeos que la policía polaca ha compartido a lo largo de los 2 o 3 últimos días en las redes sociales. Se podía ver en ellos perfectamente a los asaltantes cortando los alambres de espino e intentando saltar la valla a la desesperada. Algunos pasos fronterizos han tenido que cerrarse de urgencia y la tensión entre Bielorrusia y la Unión Europea se ha elevado varios grados. El gobierno polaco y Bruselas también acusan a Alexander Lukashenko de utilizar a los inmigrantes, que provienen básicamente de Oriente Medio y de África, para presionar a la Unión Europea y mostrar fuerza ante las sanciones que pesan sobre su régimen. Para fundamentar su acusación, las autoridades polacas han publicado de nuevo un vídeo, hoy está todo grabado como podemos ver, en el que se puede ver a tropas del ejército bielorruso escoltando y transportando a cientos de personas por las carreteras que, a través de los muchos bosques que hay en esa zona, conducen hasta Polonia, hasta la frontera con Polonia. Los problemas, de cualquier modo, no son de ahora, son problemas que vienen de lejos en esta frontera, es una frontera muy caliente y hemos sabido de ella pues cuando ha sucedido algo grave, como es el caso. Desde principios de este año, los gobiernos de Polonia, y no solo de Polonia, también de Lituania y de Letonia, son 3 estados miembros de la Unión Europea que comparten una frontera muy larga con Bielorrusia. Estos 3 gobiernos han denunciado un incremento sustancial en los cruces de frontera clandestinos, algo que el gobierno de Lukashenko niega. El hecho incontestable es que los inmigrantes están ahí para quien quiera verlos y parecen dispuestos a cruzar a la Unión Europea cueste lo que cueste. Y lo van a hacer además, o lo quieren hacer al menos, con el apoyo del ejército bielorruso. Esto ha llevado a Ursula von der Leyen, a la comisaria jefe de la Unión Europea, a hablar de un ataque híbrido por parte de una potencia extranjera. El problema está yendo incluso más lejos porque Polonia, aparte de miembro de la Unión Europea, es miembro de la OTAN. Su secretario general, Jens Stoltenberg, también se ha quejado, prometiendo de paso toda la ayuda necesaria a Polonia. Por de pronto, Bruselas ha anunciado que endurecerá las sanciones, extendiéndolas, si es necesario, a todas las aerolíneas que transporten inmigrantes desde Oriente Medio hasta Bielorrusia. También ha anunciado sanciones para el ministro de Exteriores bielorruso. Las autoridades europeas están seguras de que estos inmigrantes, llegados, como ya he dicho, a Oriente Medio, están llegando vía Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, cuyos aeropuertos sirven como centros para el transporte de inmigrantes a Bielorrusia. La operación parece diseñada desde mucho más arriba, una operación en la que Lukashenko podría ser un simple peón. Hace unos meses, a mediados de mayo de este año, unos 10.000 inmigrantes ilegales, todos de nacionalidad marroquí, cruzaron a nado la frontera de Ceuta. En España lo recordamos bien porque fue una crisis de primera categoría. La policía marroquí no solo no impidió, sino que animó e incluso organizó el asalto a la frontera española. La razón era política. El gobierno de Marruecos quería dar un escarmiento al gobierno español por haber acogido en un hospital de La Rioja, a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario que vive refugiado en Argelia y que en aquel momento estaba muy grave. Brahim Ghali es mayor y estaba enfermo de COVID. La jugada salió a pedir de boca a los marroquíes. El asalto, como bien sabemos, ocasionó una crisis política de primera magnitud en España. Le costó además, poco tiempo después, el puesto a la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya,
y Gali terminó saliendo de España. Tampoco mucho tiempo después, en cuanto estaba mejor, el gobierno español le sacó del país y ha generado además un problema para el propio gobierno, que se está viendo incluso ante los tribunales, precisamente por esto. Bien, con un ejemplo tan cercano, y empiezo por aquí a propósito, un ejemplo tan cercano en el tiempo y exitoso, sobre todo exitoso, es lógico que otros autócratas de diferentes partes del mundo vean que lo que hizo el gobierno marroquí no está mal del todo si pretendes salirte con la tuya. Es decir, es lógico que otros autócratas, como el presidente bielorruso, como Alexander Lukashenko, que de un año a esta parte pasa un montón de veces por la contracrónica, pues que esta gente hayan convertido la inmigración en un arma política. Esta vez lo que quiere hacer Lukashenko no es fastidiar a España, que le pilla muy lejos, sino fastidiar a la Unión Europea. También, ya de paso, fastidiar a Polonia y a Lituania, que la tiene tomada con ellos, pero sobre todo a la Unión Europea, y ponerla en un compromiso. Lo tiene fácil. Bielorrusia comparte con la Unión Europea una frontera larguísima, lo he estado mirando, comparte una frontera de 1.250 kilómetros. Tiene 172 con Letonia, 400 con Polonia y 678 con Lituania. Con una frontera tan extensa, y no es una frontera natural, entre Polonia y Bielorrusia hay un río, el Bug Occidental, que recorre una parte de la frontera, pero tampoco es un río especialmente caudaloso, ni es muy ancho. El resto es una frontera que atraviesa bosques y campos de labor. Bien, y es extensísima, sobre todo es que es muy larga. Bien, pues con una frontera tan larga, todo es cuestión de saber articular un conflicto con tus vecinos, o mejor dicho, con tu vecino, porque tanto Polonia como Lituania y Letonia son, como os decía antes, miembros de la Unión Europea y de la OTAN. En el este, esto evidentemente, la Unión Europea y la OTAN, en países como Rusia o Bielorrusia, se percibe como un bloque doble. Geopolítico, geoestratégico, político, económico, al que consideran una amenaza política y también y sobre todo una amenaza militar. Las tensiones entre Bielorrusia y Occidente vienen de bastante lejos, no es una cosa de ahora, no ha habido que esperar hasta el mes de noviembre de 2021 para ver un problema como este. Lukashenko nunca ha sido bien recibido en Europa Occidental, jamás, en ningún momento, y lleva siendo presidente de Bielorrusia pues más de 25 años, desde 1994, pero tampoco es bien recibido en Estados Unidos, ni lo ha sido jamás. Pero han empeorado sustancialmente, si es que podían empeorar después de lo que pasó en Minsk en el mes de mayo con aquel avión irlandés, pero bueno, han empeorado muchísimo, sobre todo desde el año pasado, a raíz de las elecciones presidenciales, aquellas manchadas por el fraude que traje aquí en agosto de 2020, estoy hablando de la contracrónica, y bueno, más que por las elecciones traje el tema y hice un par de programas sobre esta historia a raíz de la represión, una represión feroz contra los manifestantes que salieron a la calle. Fueron unas manifestaciones masivas después de las elecciones en las que protestaban, entre otras cosas, que había sido un engaño, que había sido un fraude descarado. Bien, pues Lukashenko trata de explotar en su beneficio las fracturas internas de la Unión Europea sobre el tema este de la inmigración. No olvidemos que hace solo 6 años, en 2015, la Unión Europea estaba abriendo sus puertas a inmigrantes llegados desde Siria y desde otras partes de Oriente Medio. Así que sabe que es un tema muy delicado. Que ha hecho pues poner inmigrantes llegados de Oriente Medio en las mismas fronteras de la Unión Europea y empujarles para que pasen. Y bueno, ya de paso, aparte de lo de la inmigración, provocar a Polonia en un momento en el que su gobierno se encuentra en pleno enfrentamiento con Bruselas. Lo acabamos de ver hace solo unos días, a causa de los nombramientos de los jueces polacos y sobre todo, y esto era lo importante y lo que llevó al agarrón que tuvieron en el Parlamento Europeo, por la decisión del Tribunal Supremo polaco de rechazar la supremacía de las leyes de la Unión Europea, golpeando así pues uno de los principios rectores del bloque y alimentando de paso las preocupaciones por una salida polaca de la Unión, el famoso Polexit. Bien, volviendo al tema este de la frontera entre Bielorrusia y Polonia, no sabemos cuánta gente hay concentrada en la frontera, no tenemos una idea clara más allá de lo que nos facilitan los polacos, porque según los bielorrusos, pues poco menos que la gente ha aparecido allí por arte de birli-birloque, es decir, han viajado desde Afganistán o desde el norte de Irak y se han plantado delante de la frontera de Bielorrusia con Polonia, que está a miles de kilómetros de distancia. Así que no sabemos muy bien, pero no son menos de 5.000, eso es seguro. Los grupos están formados por inmigrantes, llegados prácticamente todos desde Oriente Medio, a quienes la policía bielorrusa y el ejército, también bielorruso,
están empujando hacia la verja fronteriza, eso lo hemos podido ver con nuestros propios ojos, para que la atraviesen ilegalmente y ocasionen una crisis en Polonia, sobre todo entre las fuerzas fronterizas que, evidentemente, como es lógico, no quieren disparar, pero por otro lado ven que no les está quedando más remedio que tomar medidas como rociarles con mangueras de agua o emplear material antidisturbios como porras. La Guardia Fronteriza polaca estima que unas 30.000 personas han intentado cruzar la frontera desde el pasado mes de agosto. No hace tanto tiempo, estamos en el mes de noviembre, y es probable que la crisis empeore. Es más, si esto no se soluciona ahora, la crisis humanitaria, estoy hablando, va a empeorar cuando llegue el invierno, que está a la vuelta de la esquina, un mes vista. ¿Por qué? Pues porque en esa parte de Europa, Bielorrusia o Polonia no son Andalucía o ni Sicilia. Ya hay un invierno realmente duro, es larguísimo, de muchísimo frío. Las temperaturas se sitúan muy por debajo de los 0 grados y arrecian los frentes fríos, llegados directamente desde Siberia. Vamos, esas imágenes que tenemos en la cabeza de la llanura nevada de Bielorrusia, de Polonia, no es una foto de postal, es la realidad de toda esa zona de Europa durante varios meses, durante todos los inviernos. Bien, esto además podría ser solo el principio, al margen de lo que puede venir en las próximas semanas, el próximo mes. Según el gobierno polaco, Bielorrusia sigue trayendo centenares de nuevos inmigrantes desde Oriente Medio. Les ofrecen allí en Irak, por ejemplo, del Kurdistán, se han detectado muchos, también en África. Les ofrecen, utilizando, se entiende, sus propias embajadas y sus propias agencias, les ofrecen un pasaje gratuito a Minsk en avión y les prometen que podrán cruzar la frontera de la Unión Europea sin problemas, que se van a encargar ellos de llevarles hasta allí para que no tengan más que saltar. Para realizar estos vuelos se valen de aeropuertos turcos y emiratíes. Esto es todo información que ha llegado a través de la inteligencia polaca. Como vemos, no es algo improvisado, ni muchísimo menos. Es una operación muy bien planificada y ejecutada con el único objetivo de poner a los polacos contra las cuerdas y de meter en un problema a la Unión Europea. Ambas cosas por ahora, y eso que no han conseguido hacer que se cuele una cantidad significativa de inmigrantes, ya solo con esto han conseguido poner a las cuerdas al gobierno de Polonia y meter en un problema serio a la Unión Europea. Es decir, que Lukashenko por ahora va ganando. Los líderes europeos no son por lo general políticamente correctos y procuran no decir una palabra más alta que la otra y emplear siempre el lenguaje diplomático, pero es que aquí no se podían esconder. Sí que han reservado sus palabras más duras para Lukashenko. Angela Merkel, que hasta que se forme gobierno en Alemania sigue siendo la canciller, describió su estrategia como simple trata de personas. En esencia es trata de personas lo que está haciendo Lukashenko, algo que es ilegal no solo en Bielorrusia, que por supuesto también en el resto del mundo. No hay ningún país que, al menos sobre el papel, tenga legalizado el tráfico de personas. En un comunicado hecho público el pasado lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que ya había hablado con los presidentes de Polonia, de Lituania y de Letonia para expresarles la solidaridad por parte de la Unión Europea y diseñar medidas para abordar la crisis. Para mostrar músculo, el vicepresidente de la Comisión, es un griego, se llama Margaritis Schinas, y el alto representante para Asuntos Exteriores, que es Josep Borrell, recorrerán en los próximos días 13 países de África, Oriente Medio y de Asia Central para hablar con sus gobiernos y evitar que esos vuelos con destino a Bielorrusia despeguen. Es decir, tratar de convencerles para que no puedan los bielorrusos embarcar a más gente en esta aventura sin destino. Pero Polonia no se termina de fiar. No se termina de fiar de sus socios, quiero decir. Por supuesto que de Bielorrusia no se fía. Cree que la postura de Bruselas, más allá de las condenas retóricas, de las deeply concerned, que decía en una contracrónica hace unos meses, del profundamente preocupados, que más allá de eso, lo de Bruselas es simple apaciguamiento, y bien podrían llegar a un acuerdo con estos países para aplacarles, ofreciéndoles algunas contrapartidas. Bueno, más o menos lo mismo que se hizo con Turquía ya por el año 2015. La verdad es que, conociendo la historia reciente, los polacos tienen motivos para desconfiar. En septiembre, cuando hubo también un problema en la frontera y murieron 4 personas en la frontera polaca con Bielorrusia,
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados automáticamente saltó, es un italiano, se llama Filippo Grandi, y condenó la política que siguen los polacos de devolver en caliente a los inmigrantes cuando han conseguido cruzar, que es lo que están haciendo ahora mismo. Además de eso, exigió acceso a la franja fronteriza por parte de la ONU para brindar atención médica, alimentos, refugio, etcétera, a los inmigrantes ilegales, pero todo, por supuesto, dentro de suelo polaco. Por ahora los polacos se han negado y han dicho que ellos se bastan y se sobran, y esa es la razón por la cual no se terminan de fiar demasiado de Bruselas. Los polacos pueden estar gestionando esta crisis mejor o peor, eso ya en gustos. Lo que parece obvio, y es obvio, es que no son culpables de esta crisis. Simplemente están en primera línea y la están padeciendo, muy a su pesar. A nadie en Polonia le interesa lo que tiene ahora mismo al este del país. Hay miles de personas en aquella zona. Son civiles todos, incluyendo a muchísimos niños que viven en tiendas de campaña improvisadas, colocadas en prados en mitad del bosque, carecen de material de abrigo y el invierno está a la vuelta de la esquina. De hecho, lo que hace en esa zona de Europa ahora mismo para los españoles es crudísimo invierno. Los bielorrusos como y los polacos, como saben que va a venir más frío, todavía les parece que están en otoño. Para nosotros sería lo más duro del invierno. Bien, están sin material de abrigo adecuado, sin combustible para calentarse, no hay suficiente comida, pero es que no se puede culpar a Polonia de esta crisis humanitaria. Hay que culpar directamente a Bielorrusia, que de forma irresponsable y con fines exclusivamente políticos ha lanzado a la frontera a miles de personas abandonándolas a su suerte. Y aquí no sucede como sucedió en 2015 con Turquía, que los inmigrantes ya estaban allí. Y lo único que tuvo que hacer Erdogan es abrirles la puerta para que saliesen, permitir que se fuesen. En este caso, Lukashenko se los ha llevado hasta allí, y se los ha llevado en avión. El resultado es que los polacos ven que tienen un problema muy serio, con un gobierno abiertamente hostil, y por detrás, al oeste, unos socios que, como os decía antes, no son del todo de fiar. De hecho, son tan poco de fiar para el gobierno polaco que todavía no han solicitado ayuda a Frontex. Es la agencia de fronteras de la Unión Europea, que curiosamente Frontex tiene su sede central en Varsovia, es decir, muy cerquita o relativamente cerca de la frontera. Quieren los polacos resolver este problema por su cuenta y sin hacer una sola concesión. Por ahora lo que han hecho es desplazar hasta el lugar 15.000 guardias fronterizos con la orden estricta de impedir que cruce un solo inmigrante. Pero claro, aquí hay un problema serio. No es una frontera corta, como os decía antes, es una frontera larguísima. Solo la frontera polaco-bielorrusia tiene 400 kilómetros y atraviesa un montón de zonas boscosas y poco pobladas. Hay una parte, como os decía, que la cubre un río, el río Bug Occidental, y el resto ya todo es campo abierto. Además, algunos grupos pueden irse hacia Lituania, que tiene una frontera aún mayor, de casi 700 kilómetros, y luego pasar a Polonia, aprovechándose de que ambos países están en el espacio Schengen y no existen controles fronterizos. Si un afgano o un kurdo ha conseguido entrar en Lituania, a partir de ahí ya no tiene más que arreglárselas para pasar a Polonia, de Polonia a Alemania. En una palabra, está dentro de la Unión Europea y ya puede ir a cualquier sitio. Hace 2 meses, en el mes de septiembre, el gobierno polaco, temiéndose que la cosa iba a ir a más, iba a ir a peor, mejor dicho, ha ido a más y ha ido a peor, declaró el estado de emergencia en estas 2 regiones fronterizas, las 2 regiones que le hacen frontera con Bielorrusia, que son exactamente, las tengo aquí apuntadas, una que se llama Podlaquia, que es casi nombre de una película de medieval de caballeros, Podlaquia, y el otro es Lublin. No sé cómo será Podlaquia en polaco, pero así es como se dice en castellano. Bien, esto es la primera vez que ocurre en Polonia, es decir, un estado de emergencia desde que en 1981, es decir, hace ya 40 años, el general Jaruzelski decretase la ley marcial, en aquel entonces para combatir las manifestaciones que convocaba en aquella época Solidaridad. No se había vuelto a hacer una cosa igual en Polonia. Entre tanto, la afluencia de inmigrantes continúa, lo que ha provocado enfrentamientos entre los inmigrantes que intentan cruzar la frontera, también a veces entre ellos mismos, porque hay muchísima necesidad en estos campamentos, y los guardias fronterizos polacos, que no están empleando munición real, es decir, armas de fuego, sino equipo antidisturbios, como porras o como agua a presión. Tanto desde Varsovia como desde Bruselas aseguran que
para provocar una respuesta más contundente, y esto creo que es de extrema gravedad, los soldados bielorrusos están apuntando con sus rifles a los guardias fronterizos polacos y les han disparado con balas de verdad, no de goma. Por ahora los polacos no han respondido, pero si lo hiciesen, el conflicto pasaría a otro nivel y podría darse incluso una declaración de guerra. Es decir, esta crisis migratoria se convertiría en una crisis política del máximo nivel, que tendría que llegar a tratarse en Naciones Unidas, porque nos encontraríamos al borde mismo de una guerra. No olvidemos que Polonia es miembro de la OTAN y hay un artículo en el Tratado del Atlántico Norte que exige al resto de los miembros, si uno de ellos es atacado, ayudarle, auxiliarle, además en el acto y sin pedir explicaciones. En fin, no creo que vaya a suceder que lo dejen correr hasta ese punto, pero cuando tienes soldados a ambos lados de una línea puede pasar cualquier cosa. El tema urge para que lo desinflamen y lo traten y todo esto con civiles de por medio, civiles, niños, tiendas de campaña. En fin, la situación realmente ha enloquecido. A Lukashenko esto, la verdad es que le da un poco igual. De hecho, él lo ha provocado. Y le permite además matar 3 pájaros de un tiro. Por un lado puede desviar la atención de los bielorrusos, de los muchos problemas que tiene el país, de todo tipo. Políticos, por supuesto, el principal problema político de Bielorrusia es Lukashenko, pero también económicos. Puede también hacerse la víctima. Están los polacos, los europeos, la OTAN me están atacando. Luego, por otro lado, castiga a la Unión Europea y a la OTAN, y pone a ambas en una situación imposible, tremendamente comprometida. Y por último, envía un mensaje a Polonia y a Lituania, sus queridos vecinos, que se han convertido en los centros de acogida y de refugio de disidentes y periodistas y políticos bielorrusos que han sido forzados al exilio a raíz de la represión del año pasado. De hecho, la líder de la oposición bielorrusa, que se llama Svetlana Tikhanovskaya, ha hecho de la capital de Lituania, de Vilna, su base, y la oposición a Lukashenko está muy bien establecida en Varsovia, desde donde presionan a los gobiernos de todo el continente para que se intensifiquen las sanciones contra el régimen. Bien, pues eso mismo es lo que parece que va a hacer la Unión Europea. El martes se anunciaron nuevas sanciones, lo que no sabemos es cuándo entrarán en vigor. Esta vez las sanciones serán contra el ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, que se llama Vladimir Makey, y contra la aerolínea de bandera bielorrusa, que es Belavia, a quien culpan de organizar los vuelos, o por lo menos de operar los vuelos con inmigrantes desde Oriente Medio. También han amenazado con monitorizar a todas las aerolíneas que hagan esas rutas y proceder entonces a sancionarlas. Su intención es que ninguna aerolínea, ya sea charter o regular, se arriesgue a meterse en este negocio, por el coste que podría suponerle. Belavia de cualquier modo arrastra ya algunas sanciones que han complicado mucho sus operaciones. De hecho, debe de tener un montón de aviones aterrizados y en la pista, porque a muchos de los destinos que volaba hasta el mes de mayo ya no puede hacerlo. A raíz de aquel aterrizaje forzoso en Minsk del avión de Ryanair que iba de Atenas a Vilna, le hicieron aterrizar para detener a un disidente, a Roman Protasevich, os lo conté aquí en la contracrónica. Bien, pues a raíz de eso la Unión Europea prohibió a esta compañía sobrevolar los cielos comunitarios. El Reino Unido hizo lo propio, creo que Ucrania también. ¿Y eso qué ha obligado a Belavia? Pues a suspender todos los vuelos hacia el oeste, hacia la Unión Europea, por supuesto, e incluso hacia países que no están en la Unión Europea, pero que para llegar a ellos hay que sobrevolar la Unión Europea. Es el caso de Serbia, por ejemplo. Hoy, según he estado mirando en su propia página web, Belavia solo opera vuelos a Rusia, a Georgia y a Oriente Medio. La aerolínea además no dispone de aviones de largo alcance, opera básicamente Boeing 737 y aviones Embraer, son unos aviones brasileños, unos reactores de medio alcance. Pero a Lukashenko, como os decía, le interesa la tensión y no hace más que azuzarla. Es un tipo especialmente osado. Falseó descaradamente las elecciones del año pasado, reprimió con gran dureza a los disidentes, forzó el aterrizaje de un avión irlandés, intentó secuestrar a una atleta bielorrusa, lo vimos también aquí en la contra, Kristina Simanuskaya se llama esta mujer, durante los Juegos Olímpicos de Tokio, vamos. Simanuskaya, por cierto, está refugiada en Polonia y ahora, ya a modo de guinda final del pastel, monta una crisis migratoria en la frontera con la Unión Europea. En fin, espero que esto termine de convencer a los bienpensantes, que queda alguno todavía, que no se puede apaciguar a Lukashenko. No hay posibilidad, es imposible.
La Unión Europea debería entender que lo de los inmigrantes es parte de una crisis mucho más amplia, no es un fenómeno aislado. Algunos sí que lo entienden, y sospechan que Lukashenko no es más que una marioneta en manos de Vladimir Putin. La cosa seguramente vaya por ahí. Putin es quien maneja los hilos de esa marioneta. No es casual que un par de días antes de que estallase la crisis en la frontera, Putin y Lukashenko se reuniesen, o que Lukashenko fuese recibido con honores en el Kremlin, hace muy poco tiempo, en el mes de septiembre. Rusia no es un estado soberano. Hace año y pico, cuando aquellas manifestaciones, le denominé el mayoral de Putin, el mayoral de Bielorrusia, el que cuida el ganado, vamos, en aquella finca, que es una finca que pertenece al gobierno ruso. Es un protectorado ruso a todos los efectos, en el político, en el económico y también en el militar. Nunca, en ninguna circunstancia, Lukashenko se hubiese atrevido a hacer todo lo que ha hecho sin el visto bueno de Putin. Es que no es una metedura de pata, no es una provocación. Es una detrás de la otra y a cada cual más grave. Es más, probablemente la estrategia de la tensión parta del mismo Putin. Vamos, que el origen del problema bielorruso está algo más al este, pero a ese problema nadie quiere mirarle a la cara. Cuesta mucho tiempo y esfuerzo ganar dinero, así que lo suyo, lo razonable es ponerlo a buen recaudo, ahorrar y que esos ahorros crezcan. Los ahorros son en cierta medida como los hijos, nos gusta verlos crecer. Se puede ahorrar de muchas maneras, una de ellas, una muy inteligente por cierto, es hacerlo con Allianz. Allianz es el líder mundial en gestión activa. Dispone de 26 soluciones de inversión distintas. Está presente en más de 70 países y cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de activos. Hay más de 1 millar de expertos financieros de Allianz que te ayudarán a sacar el mejor partido de tus ahorros. Encontrarán para ti el producto que mejor se adapte a tus necesidades o, si lo prefieres, podrás gestionarlo tú mismo desde su portal online. Porque el dinero no da la felicidad, pero invertir bien sí que la da. La pregunta que muchos se hacen en este punto es ¿a partir de qué cantidad se puede empezar a invertir? Con Allianz la respuesta es muy simple, a partir de la cantidad que lleves ahora mismo en el bolsillo. No importa tanto la cantidad de dinero como que encuentres el producto que mejor se adapte a ti y a tus necesidades. Por eso, desde €1 al día ya podrás empezar a ver crecer tus ahorros. En el caso de que lo que más te preocupe en estos momentos sea tu jubilación, en Allianz te ayudan a planificarla diseñando un plan a tu medida para que puedas disfrutar de tu retiro a tu manera, porque cuanto antes empieces a trabajar en ella, más sueños podrás cumplir. Con Allianz, la cuestión que debes plantearte no es cuándo te vas a jubilar, sino cómo te vas a jubilar. Como líder mundial en gestión activa, Allianz ofrece fondos de inversión sostenibles y tecnológicos, así como planes de jubilación, además de un producto único, con garantía alemana, como es Allianz Perspektive. Si necesitas más información, asesórate personalmente en allianz.es o llama al teléfono 900-228-228. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Julián, que nos habla de las elecciones, por llamarlo de alguna manera, en Nicaragua de este domingo. Hola Fernando, enhorabuena por el programa. Llevo escuchándolo muchos años y la verdad es que es muy interesante y voy a participar por primera vez con un comentario en un tema que me apasiona bastante, que son las elecciones en Nicaragua. Conozco bien la región, Centroamérica, y bueno, pues estoy al tanto de lo que pasa. Más que los resultados, porque ya sabemos cómo se dieron, que estaban pues toda la oposición encarcelada o exiliada, es el comportamiento de la población nicaragüense en el futuro, porque creo que tiene bastante similitud con lo que está sucediendo en Cuba y bueno, pues cubanos residentes en España me decían que los cubanos de allí les decían que se habían cansado de ir a manifestaciones para que les maltraten o directamente para que les maten. Entonces, pues bueno, tendrán que aguantar lo que hay allí, y sé que en Nicaragua pues pasa lo mismo. Fueron a las manifestaciones en 2018 y acabó la cosa bastante mal y pues, bueno, pues la gente para
para no seguir en la miseria en la que se irá convirtiendo el país, pues prefieren exiliar, o el que tenga más o menos una opción más o menos digna de trabajo, pues quedarse allí, pero la mayoría saliendo. Entonces mi reflexión es que como hoy en día, pues ya en el siglo XXI no es factible la intervención de otros países para derrotar al régimen, que lo veo también algo normal, pues creo que estos dictadores acabarán muriendo en la cama, como, bueno, como nos pasó aquí en España. Entonces, quería saber tu opinión. Muchas gracias y un saludo. Lo de Nicaragua el día 7 fue una farsa absoluta. Esa es la razón por la que ni preparé programa electoral, que ya sabéis que con los países hispanos lo hago siempre, pero es que no había nada que tratar. Ortega ganó en este simulacro electoral, ganó con casi el 76% de los votos, más incluso que las de 2016, cuando obtuvo el 72%. En 2011 este tipo sacó el 62% y en 2006, en las elecciones que le devolvieron el poder después de 25 años, el 38%. Como vemos, el de Ortega es un caso milagroso. Parece que el poder no le desgasta en las urnas, al contrario, le favorece. Evidentemente, las elecciones en Nicaragua son papel mojado. Su posición política no es más fuerte que hace 10 años, es más débil, pero si falsea las elecciones, pues uno se puso 76% como podía haberse puesto 70, 90 o 99%, al estilo del Partido Comunista de Bulgaria. Es lo que quiso ganar, pues vamos a ganar por 3/4 partes de los votos. No encarceló antes a los opositores y no permitió observadores internacionales para poder perpetrar el fraude sin testigos. Todo, la verdad, muy lamentable. Pero nada que no supiésemos ya. Daniel Ortega ha montado una dictadura como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. Ha seguido al pie de la letra el manual que le entregaron en Caracas hace 15 años, se ha hecho con todos los resortes del Estado, incluyendo principalmente el ejército, ha eliminado los contrapoderes como el Parlamento y el Poder Judicial, ha puesto la economía a su servicio, cooptando para su causa a los principales empresarios del país, que disfrutan por supuesto de impunidad y hacen lo que les viene en gana. En el extranjero además cuenta con el apoyo de los sospechosos habituales, ya sabéis, Cuba, Venezuela, Bolivia, bueno, junto a Rusia y China, a quienes les gusta tener peones en el pulso estratégico que le están echando a Occidente. ¿Esto quién lo paga? Pues lo pagan los nicaragüenses, y es una lástima, pero es así. A estas alturas ya son incapaces de revertir la situación porque muchos se han ido y el resto saben a lo que se exponen si protestan. Como es un país pequeño, con un PIB también pequeño, no tiene petróleo, no es la economía nicaragüense, realmente no le importa a nadie, pues sus problemas políticos tampoco le importan a nadie, salvo a sus vecinos, concretamente a Costa Rica, que se ha llenado de nicaragüenses que cruzan la frontera para buscarse la vida. Así que, Julián, yo creo que es muy poco probable que esto cambie. Mientras Ortega tenga salud y pueda seguir mandando. Tiene eso sí 76 años. Todavía puede durar unos cuantos, no muchos. Su mujer Rosario Murillo es el poder en la sombra, pero también es mayor. Es algo más joven, creo que tendrá unos 70 por ahí. Así que supongo que estarán ya estudiando la sucesión en el régimen para que todo siga igual. Bueno, más o menos lo mismo que pasó en Venezuela, la muerte de Chávez. Así que entiendo que en esto último, en la sucesión de Ortega, los cubanos tendrán mucho que decir. Bien, vamos ahora con Marisa, de Chile, que plantea un tema interesante en torno a lo que hablaba el otro día del colonialismo verde. Hola Fernando, estaba escuchando tu programa sobre el nuevo colonialismo verde y las restricciones que el Banco Mundial y luego la Unión Europea pretenden poner al financiamiento de proyectos eléctricos de gas natural o de carbón en África y en Asia. Al respecto, uno se pregunta si se tomarán en cuenta que todas las restricciones que pueda poner el Banco Mundial o el financiamiento europeo, lo único que pueden lograr es impulsar la entrada del Banco de Inversiones chino. No lo sé, con el ecologismo uno se pierde y no sabe si se evalúan las consecuencias o si de repente las decisiones son más bien como una religión, son sentimentales. Me gustaría tu opinión de cuán estratégica puede ser la mirada que están teniendo los que están en Glasgow o si de alguna manera les pueden estar haciendo el juego a los chinos sin siquiera darse cuenta. Eso es, muchas gracias.
Pues sí, efectivamente, Marisa, así es. Si el Banco Mundial deja de financiar proyectos de gas y petróleo en África, lo hará el nuevo Banco de Desarrollo, que es el banco impulsado por los BRICS, que os hablaba aquí de esto, de los BRICS el mes pasado. El nuevo Banco de Desarrollo tiene su sede en Shanghái y cuenta además con oficina en África. Bien, pues algo tan elemental no parece haber pasado por la cabeza de los noruegos, que están a lo suyo, completamente desconectados de la realidad. Si el mundo fuera Madrid, los noruegos y por extensión los escandinavos serían unos vecinos antipáticos y engreídos del barrio de Salamanca, que es el más rico de toda la ciudad, que viven en un ático con vistas al retiro, tienen un Tesla y solo consumen productos orgánicos. Y por supuesto miran al resto con aires de superioridad y no han visto un pobre en su vida. Bien, esto sería así si tomásemos el mundo y lo redujésemos a la ciudad de Madrid. Su desconexión de la realidad, como decía antes, y del resto del mundo es absoluta, y por eso creo que no terminan de entenderlo. Realmente se creen superiores y más civilizados que los demás, por lo que todos tenemos que hacer lo que ellos digan. En buena medida esa fama se la hemos puesto todos los demás, admirándoles sin tasa y pasando por alto los muchos defectos de aquellas sociedades. Bien, seguimos con Nicolás de Bolivia, que nos cuenta una anécdota sobre la generación eléctrica con gas. Te mando esta nota de voz después de escuchar tu excelente podcast sobre el colonialismo verde. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y me gustaría acotar un poco con lo siguiente. Yo hace unos 12 años trabajé en Estados Unidos en la industria energética. Trabajaba por una empresa que construía una planta de energía a carbón bastante grande en realidad. En ese momento la mayoría de los desarrollos energéticos en Estados Unidos eran a carbón porque se decía de que tenían y tienen todavía reservas hasta 100 años de carbón. No se hacían con gas natural porque era muy caro, y un dicho que tenían en la industria en ese momento era que hacer energía con gas natural era como lavar tu auto con whisky de 15 años. Ese era un dicho que tenían. Vamos al día de hoy, la empresa que desarrolló esa planta ha quebrado, ya no existe, y sin embargo no ha sido por un tema de el calentamiento global o prohibiciones que le han puesto, sino porque se descubrió el tema del fracking, lo cual logró introducir grandes cantidades de gas natural y petróleo en la economía de Estados Unidos, en producción local, y eso hizo que el costo de producir a carbón, que obviamente dependiendo del costo del combustible es mucho más ineficiente que el gas natural. Para darte una idea, una producción a carbón, el aprovechamiento de la energía que tú tienes es nada más del 19%, y tienes que hacer unas infraestructuras gigantescas, tanto para producirlo como para poder limpiar los efluvios de la planta. Mientras que una planta de ciclo combinado es muchísimo más barata de colocar, prácticamente son plug and play, como dicen. Vas y pones las turbinas, mucho más limpia, y la eficiencia que tú logras gracias al ciclo combinado llega a ser del orden del 70%. Entonces, al final, después de tanta perorata de calentamiento global y cosas por el estilo, lo que mató a la industria del carbón momentáneamente en Estados Unidos no fue el calentamiento global, fue un problema económico, porque ¿para qué vas a hacer algo más caro si lo puedes hacer más barato? Es lo mismo que está ocurriendo por lo que veo en Alemania, que al final la realidad tiene la tendencia de aparecer y mostrarte lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es por ello de que no sé qué tan preocupante es todo este tema. Al final del día, mientras las energías alternativas no sean económicamente más baratas que una energía fósil, que hoy en día la mejor manera de hacer energía es con gas natural, y yo siendo de Bolivia, el mayor rubro que se tiene en el país es la exportación de gas natural, no de fracking, el convencional. Inclusive para poder utilizar energía solar es muy bueno tener gas, porque puede compensar cuando la energía solar declina durante la noche, que es lo que se llama la curva del pato. Por la forma que tiene, tú puedes activar las plantas a gas de manera rápida
y poder cubrir cualquier bajón que tengas en la red, ¿no? Entonces, al final del día, todo esto se convierte en una convención de bien pensantes que están ahí posando. En el fondo, los norteamericanos van a seguir produciendo la energía de la forma más barata posible, no se van a disparar en el pie haciendo esto. Yo creo que van a seguir desarrollando energías alternativas, lo cual me parece muy bien, que sigan desarrollando alternativas. También acá en Bolivia se tiene tremendas áreas vacías con gran cantidad de irradiación solar, aparte que tienes la altura. Creo que poniendo una celda solar acá prácticamente tienes el doble de aprovechamiento de lo que tendrías en Alemania, que creo que es un país que para nublado. Entonces, todo esto es puro show. Y además, en algún lugar escuché de que una tendencia que ocurre cuando una zona se desarrolla es que llegan a ser más eficientes en sus recursos, baja la natalidad, por tanto baja también las emisiones de dióxido de carbono. En tal caso, está en el interés del planeta de que, por muchas cosas, inclusive inmigración, cosas, que el mundo subdesarrollado logre finalmente desarrollarse. Al final creo que la versión que te dan sobre el calentamiento global es la más extremista, no sé si es la más probable, y creo que ese dinero sería mejor utilizarlo para desarrollar nuevas tecnologías, pero también para paliar los problemas que vas a tener con el calentamiento global, porque al final del día el tema de las emisiones no va a bajar hasta que no se consiga un reemplazo económico. Los estadounidenses, Nicolás, no creo que se disparen en el pie. Como muchos se van a dar un pisotón, pero con los europeos no estés tan seguro, ¿eh? Aquí se han especializado en generar el megavatio a precio de oro por intereses 100% políticos. Lo que no han cometido el error, al menos hasta ahora, es de eliminar la planta de centrales de gas y carbón, que es de las que se tira cuando hace mucho frío, mucho calor y hay que encender la calefacción y el aire acondicionado. En España la transición al gas se hizo hace ya años porque el carbón nacional era escaso y de mala calidad. Los alemanes, en cambio, sí que tienen muchísimo carbón y muy accesible. Así que se prefirió quemar gas en aquel entonces y se construyeron 67 ciclos combinados, que sirviesen de respaldo a las renovables. En principio no fue mala idea, porque la combustión del gas es mucho más eficiente, como bien comentas, y sobre todo más limpia que la del carbón. Pero claro, quedaban expuestos a una subida repentina del precio del gas natural, que es lo que ha pasado en los últimos meses. Bien, esto lo que nos viene a decir es que hay que seguir extrayendo gas natural hasta que la tecnología avance lo suficiente como para poder prescindir de él. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de Pedro Sánchez y lo moralista que se nos ha puesto. Pretender prohibir la prostitución ahora no es pretender prohibir la violencia o la explotación, que ya están prohibidas. Es pretender prohibir ahora la decisión de dedicarse a la prostitución. Es decir, tutelar a la gente para que no tome decisiones erróneas según el tutor, como cosificar su cuerpo. Que un político me prohíba que me dedique a la prostitución es un acto moralmente sucio que pretende venderme como moralmente limpio. La prohibición no acaba con lo prohibido, tan solo lo enturbia y lo oculta. Limitar libertades, desregularizar la actividad y estigmatizar como delincuentes a quien optan por la prostitución es otro intento de salvar a quien no lo pide con flotadores de mármol. En fin, poca sorpresa y ya cierto hartazgo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Hoy estoy, por cierto, me subí un vídeo ayer, por si no lo habéis visto, que es una posibilidad. Subí un vídeo a Twitter, lo subí a Facebook, lo subí a LinkedIn, lo subí también a mi canal de YouTube, contándoos que estoy hoy en Salamanca. Estoy a las 20:30, a las 8:30 de la tarde, en la librería Santos Ochoa, que está en la Gran Vía, en el mismo centro de Salamanca. Así que si andáis por ahí, que sepáis que a las 8:30, aparte de presentar el libro, voy a firmar todos los ejemplares que hagan falta. El problema de estar en Salamanca es que no me permite hacer la contrahistoria, así que voy a procurar, a ver si me da tiempo al menos, dejaros un contracorte, pero solo para los patronos. Entre tanto, pues me despido de todos vosotros hasta este sábado. Este sábado creo que tenemos contraplano. Hasta entonces, queridos amigos.